paliativos cuando ya no hay oportunidad de vida. Pero cuando usted tiene la posibilidad, haga medicina alopática, química. ¿Por qué? Porque va a tener un resultado inmediato. Entonces eso es importante. Eso se le explica al paciente cuando se le dé el diagnóstico, esas posibilidades. Porque el paciente va a decir, yo voy donde el curandero. Yo he tenido pacientes en Estados Unidos que me dicen, hay un curandero en Dominicana que lo cura. ¿Quién va a ir a ponerse en manos de un curandero? Ese paciente. Entonces ahí es donde nosotros formamos a nuestro paciente informándolo. Y eso es algo que yo hice una vez con el doctor Ángel Argueta, que fue el primer cirujano oncólogo que hubo en Honduras. Ha atendido más de 10,000 pacientes, ¿verdad? Tenemos la dicha de contar con él en el centro. En tu equipo, ¿verdad? Sí, un gran equipo. Gracias a Dios, él es una bendición porque he tenido casos de pacientes que incluso no les entregan los diagnósticos correctos, ¿verdad? En biopsias, porque dan un diagnóstico que puede ser una cosa y puede ser otra cosa, o es A o es B, pero no puede ser AB, porque no existe. Entonces, en este caso, contamos con él, ¿verdad? Y es lo que conversábamos con él, que está bien la medicina alternativa como parte de un proceso, pero alopático más, como la suplementación dosificada. Yo no le puedo decir a Nikki, tómate un té de manzanilla, un puñado. No es lo mismo mi puñado que su puñado, que el de su mamá, que el de su tío. Son diferentes dosificaciones, entonces no sabemos lo que estamos dando. Si damos una cápsula, hay una dosificación en esa cápsula y sabemos qué estamos dando y cuánto estamos dando. Entonces, esa es la importancia. Desde que se informa al paciente que tiene un diagnóstico, es todo este proceso a lo largo de... Sí. Ok, entonces la familia, como hablamos, forma parte esencial de un paciente oncológico. Para ellos también hay ayuda psico-oncológica, ¿verdad? Sí, en mi caso yo me especialicé también en tanatología, en pacientes que son terminales. Es importante llevar un proceso de acompañamiento a la muerte. La gente le tiene miedo, ¿Te pero alguien tiene especializaste en terminología? Tanatología. Tanatología, ok. Explicando un poquito qué es. Ok, la tanatología es una ciencia, ¿verdad? Que acompaña, ¿verdad? Y son conocimientos que van directamente al paciente terminal cuando no hay posibilidad de vida, que estén cuidados paliativos, tanto para el paciente como para los familiares. Porque una vez muerto el paciente empezamos el proceso del duelo. Y en el duelo nosotros eso es lo que trabajamos en tanatología, ¿verdad? Cómo superar ese duelo. Porque ¿qué pasa? Cuando hay en este tiempo que han habido muertos por COVID, no uno, no dos, muchos, toda una familia entera y quedaron los hijos, la tanatología juega un papel importante. Y ya luego viene un muerto oncológico o un diabético, porque la psico-oncología no solo ve pacientes oncológicos, ve pacientes crónicos, ¿verdad? Pacientes con insuficiencia cardíaca, diabéticos, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿verdad? Derrames cerebrales, o sea, parálisis cerebrales, o sea, es sumamente amplio. Entonces, en el caso de la tanatología, cuando ese paciente que ha estado en cuidado de este familiar y que son pacientes que pueden durar 5 o 7 años luchando con una enfermedad, se le hace el acompañamiento al paciente para el buen morir y al familiar para superar de manera más efectiva e idónea el dolor. Desde antes, ¿verdad? Desde antes, durante y después. O sea, yo he tenido pacientes donde me llama un familiar y es donde entra el familiar, el que recibe el diagnóstico, y me dice, ¿cómo le digo a mi familiar que tiene cáncer? Entonces ya empieza un proceso. ¿Quién va a dar la información? Vamos a saber elegir quién de los familiares va a dar la información. O si es ideal que la dé mejor el oncólogo y cómo la dé. Luego yo formo al profesional para que llegue a donde es oncólogo, formo al familiar para que llegue donde el oncólogo y el oncólogo le dé de esa forma al paciente. Si tengo un paciente depresivo, ya no le puedo decir de entrada, tenés cáncer, te vas a morir. Y si su hermana es su mejor amiga, ¿qué va a pasar si su mejor amiga le dice tiene cáncer? No la va a querer ver porque va a asociar a su hermana con que le está diciendo que tiene cáncer. Entonces, ese eslabón, en lugar de ser a favor de nosotros, se va a volver en contra. Entonces, en el proceso hay que saber, y eso es, como dicen, la punta del iceberg de todo lo que saber puede pasar. Identificar. Es un trabajo sumamente grande,